Gracias. Carmen, ¿puedes poner una musiquilla bonita de fondo como la vez pasada? Carmen, ¿me oyes, Carmen? Pedro, ahí está la imagen, ¿la ves bien? Sí, y aquí veo bien. No, las fotos, lo que salió de los tres. Sí, sí, perfecta, perfecta. Sí, ya la que me has mandado. Sí, correcto, correcto. Felicitaciones, Carmen. Espero que, es que como no suena su micrófono, pues está aplaudiendo, seguro. Ajá. Madre mía, esa gente. Muy bien, bonita música.
Bueno, pues creo que bienvenidos todos. Es un placer estar con los presentes. Y empezamos esta imagen de la geografía del deseo. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos la geografía del deseo? Todos los que en estos momentos nos están oyendo y sobre todo mis queridos colegas y amigos. ¿Por qué la escogimos? Hombre, por una cosa elemental. Consideramos que el cuerpo humano, y el profesor Pedro Castro o el profesor Canaval lo van a reconocer, es un rincón de valles, de montañas, de espacios, de sensualidad, de erotismo, de sentimiento, de atracción, de buscar esa figura, de llegar hasta ellos. Entonces, hoy y ahora, por esta explicación de la geografía del deseo. Recorremos valles y montañas, no recorremos nuestro propio cuerpo. O sea, muy importante, por cierto, hacerla. Creo que mis colegas estarán completamente de acuerdo en ello. Y así las cosas, pues recorrámosla en este momento una geografía académica, coloquial, de integración y dejar unas cuantas inquietudes. Para ello, tenemos con nosotros al doctor Pedro Castro, que es un gran compañero, es de los buenos y grandes dermatólogos que hay en Colombia. Todos vemos por sus trabajos, por su área académica, y no vamos a explicar aquí nuestro peso académico porque todos lo conocemos, pero sí, el doctor Castro es un dermatólogo, además a nivel internacional, conocido por conferencias y trabajos fuera de Colombia, como el doctor Huber Canaval en ginecología. Así las cosas, Huber creo que también nos está oyendo. Él está, lamentablemente, hay un comentario que hay que hacerlo con todos, porque es típico de un ginecólogo. Pedro y yo no tenemos, como otras especialidades, la urgencia de la situación de un parto. El doctor Canaval pide excusas porque sí está oyendo, sí está integrado, pero está en camino a casa, debido a que tuvo, lógicamente, una urgencia ginecológica que entendemos. Y niño caleño al mundo, un saludo para él. De los primeros saludos que ese niño puede tener. Pero el doctor Pedro Castro tiene la palabra para dar sus comentarios respecto al tema. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte a bordo. Bueno, efectivamente sí, la geografía del deseo, el paisaje de la piel, el paisaje del cuerpo está recubierto por la piel. Cuando nosotros vemos un mapa, cuando nosotros estudiamos un paisaje, lo primero que vemos es lo que recubre ese paisaje. Entonces, ¿qué hay? Hay árboles, hay prados, hay desiertos, hay mares, y en nuestro cuerpo ese recubrimiento es la piel. Perfecto. Adelante, por favor. La piel, empezando desde un punto de vista más científico, la piel es un órgano que embriológicamente se forma del ectodermo. Y el sistema nervioso central se forma del ectodermo.
Entonces, desde la formación embriológica, la piel está directamente emparentada con el sistema nervioso central. Entonces, así la vamos a conocer y así la vamos a conceptualizar, porque realmente es la que nos va a mostrar, porque digamos, si nosotros pensamos en el deseo como algo que está dentro del cerebro, dentro de la conciencia humana, pues la piel es el órgano receptor o uno de los órganos receptores. Y por esa misma razón, la piel se ha desarrollado desde el punto de vista social como una de los órganos que hacen parte del deseo, hacen parte de la atracción, hacen parte de la presentación. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente hablando, y ahora hablando coloquialmente, es muy distinta la sexualidad con caricias que sin caricias. Totalmente de acuerdo. Solamente con eso ya tenemos la idea que es distinta la sexualidad con caricias que sin caricias. Ahora, en la práctica clínica ya como tal, yo tengo varios tipos de pacientes. Los pacientes vienen con patologías cutáneas. Patologías cutáneas, listo. En la parte médica, tienes una alergia, tienes una ulceración, tienes una excoriación. Bueno, estas son patologías médicas. Pero muchas personas vienen porque quieren verse bien. ¿Para qué quieren verse bien? No, respuesta cliché. Para sentirme bien conmigo mismo. Correcto. ¿Y por qué te quieres sentir bien contigo mismo? Parte de sentirse bien con uno mismo es sentirse uno seguro y con la capacidad de atraer a los objetos de su afecto. Entonces, es ahí donde la dermatología empieza a ser parte de la estética. Es ahí donde la dermatología se convierte, donde la piel se convierte en parte del deseo de estar bien, pero también de despertar deseo en las otras personas. Entonces, pues en ese orden de ideas, la piel se vuelve ese órgano con el que queremos mostrarnos al mundo, ¿sí? Y esa piel es esa puerta de entrada que llevamos desde la presentación hasta la intimidad, porque primero nos ven la cara y dependiendo de la confianza nos van viendo el resto. Perfecto. Mejor dicho, Pedro, has hecho un verdadero juego de palabras de academia y de coloquialidad respecto a la piel. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Más aún, yo diría que justamente basándome en tus propias palabras, viene entonces el concepto mío, que es muy conocido en algunos casos, y en otros quisiera que lo sea porque es válido. Yo me siento bien, yo estoy bien, como has dicho, por consiguiente estoy más fuerte en mí mismo, me refuerzo con mi imagen y de ahí viene la importancia de la psicoestética sexual o la importancia de saberse cuidar. No estamos hablando de guardar parámetros griegos de las 8 cabezas, de Praxíteles, ni cosas por el estilo. Estamos pensando cómo la psicoestética sexual significa estar bien y saberte cuidar para seguir estando bien a todos los niveles. Eso tiene que pasar por manos tuyas, porque lo contrario pues pasa por manos mías, como sexólogo o inclusive como psiquiatra. No vamos a entrar en las dismorfofobias, que no es el tema hoy, pero sí hay casos, y tú lo sabes igual que yo, donde hay pacientes que llegan, doctor, me siento a gusto con mi imagen. Ya no se habla de cuerpo, la imagen. Esa imagen corporal y sexualidad que es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una derivación oportuna a un dermatólogo oportuno para que, como hay una necesidad entre él y un plástico, un recuerdo aquí de parte tuya mía al profesor Tito Tulio Roa, que seguro que nos está viendo, como plástico, y ayudar a esa persona a que se encuentre armónica, porque la armonía es ese eje dinámico y clínico de la ética y de la sexualidad, y se unen en un solo concepto: mantener un cuerpo equilibrado para apoyarse en él y potenciar su sexualidad.
pero no solo su sexualidad, también su sociabilidad. Persona que esté satisfecha con su imagen, persona que conecta y comunica muchísimo mejor. Ahí yo haría un punto que sí es más mío que de otras áreas, que es el área psicosocial, cuasi psiquiátrico sexual. Como muy bien dijo el doctor Huber Canaval, yo soy psiquiatra, pero estoy sobre todo focalizado en la sexualidad humana. Entonces, Pedro, mientras llega Huber, valdría la pena que comentáramos y qué opinión te da a ti ese concepto de transculturalidad negativa, que mientras que la UAS, la propia UAS, que es la Sociedad Mundial, la Asociación Mundial de Sexología, a la que justamente pertenece a la Central Médica, como se vio en la pantalla de inicio, la UAS en su 13º Congreso Mundial de Sexología en el año 1997 potenció los derechos sexuales del ser humano. Creo que algunos los conocemos, otros es importante que los conozcan. Y haremos un día un Zoom sobre ellos, sobre los derechos sexuales de la humanidad, que es el motivo, Pedro. Pero ahí ya hablábamos de la importancia que la gente sepa cuidarse y tener en cuenta el mantenimiento de su imagen, para evitar no una depresión reactiva, no nos pongamos tan psiquiátricos, simplemente una situación de negación en cuanto a su presentación que le afecta su sociabilidad y evidentemente su sexualidad. Pero para ello es lo que quería decir de la transculturalidad negativa, que tristemente la transculturalidad, sobre todo en nuestros pueblos latinos, incluyendo España, ha mantenido una imagen de que el cuerpo se tiene que tapar. Acordémonos más de uno, no porque seamos más mayores o menos mayores, pero más de uno han vivido aquello de, niña, guarda tus encantos, no muestres tus pechos por poco menos que te encorves para que no se le vean los pechos. Y eso lo hemos vivido muchos, lo hemos conocido. Eso solo en el caminar o en el mostrarse, no entremos en temáticas ya de tipo sexual, pero sí es cierto que la transculturalidad negativa de los pueblos por centurias, y aún se mantiene, desgraciadamente en algunos casos, ha perjudicado la comunicación social, la facilidad de contacto sexual y la calidad de vida sexual de las personas. ¿Qué te parece, Pedro, el tema? Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tenía pensado tratar dos grandes temas en esta conversación, porque me parece que justamente ahí es donde nosotros podemos hacer diferencia en ese tipo de conceptos, que son conceptos sociales. O sea, estos son como las leyendas urbanas, ¿no? Bravo, bravo, perfecto. Todo el mundo lo sabe así y lo repetimos, así no estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, ¿cómo pienso yo, cómo siento yo que cambio vidas en mi consulta diaria? Entonces, por eso quería hablar de dos aspectos importantes. Yo hablo de dos aspectos como, por ejemplo, la primera es en los jóvenes. Cuando uno recibe un joven con un acné, ¿sí? Y empieza a tratar ese acné y empieza a ver cómo esta conciencia social y esa conciencia sexual que se está desarrollando, hasta ahora está empezando, cambia de rumbo, ahí uno se da cuenta que cambió una vida. Entonces, son personas, son niños, son adolescentes que llegan a consulta con acné, con alteraciones en su imagen inmediatamente, y realmente ahí es donde empieza el gran problema de estas personas, porque lo que usualmente vienen es retraídos, introvertidos y además regañados, porque cuando un muchacho tiene acné, y es también de nuestra cultura latina, de nuestra cultura hispana, otro mito lo primero que le hacen es regañarlo. Claro. Que estás comiendo mucho aguacate, que estás comiendo mucho no sé qué. Un paréntesis, un break. O lo que es peor, recuérdate en el mito, sobre todo en las transculturalidades absolutamente cerradas. Huber, bienvenido, ahí ya te vemos. ¿Por qué? Porque, hombre, acordémonos, y Huber y yo quizá más que tú somos más hijos de esa educación, donde se decía, acordaros, Huber, bienvenido, repito de nuevo, como, oye, claro, porque te masturbas, tienes acné en la cara. Tú llegaste a vivir esa historia. Continúa por ahí también. Mira cómo todo se junta.
para allá iba justamente, porque es que entonces llegan afectados, llegan con su imagen, con su autoimagen lesionada, llegan regañados, porque Bravo. entonces los regañan porque comen aguacate, porque comen grasa, porque no haces caso, porque te espichas, porque te aprietas, porque no sé qué, y llegan con un sentimiento de culpa gigantesco por dentro, porque por alguna razón asocian la aparición del acné. De hecho, es que se asocia la aparición del acné con el despertar sexual, Ajá, ¿sí? sí. Porque justamente las mismas hormonas sexuales que te están haciendo despertar sexualmente están produciendo el acné. Entonces, en ese orden de ideas, ahí cambia uno vidas. Cuando uno hace un tratamiento exitoso en un paciente que tiene un acné pavoroso y uno empieza su consulta diciendo, te voy a liberar del acné, pero también te vas a liberar de tus culpas, te vas a liberar de tus conceptos, te vas a abrir tu mente. En ese punto uno está haciendo un tratamiento integral. ¿Sí? Si tú simplemente expides una receta, pues realmente no vas a lograr ningún cambio. Pero Aprobado. si uno le da este enfoque, esa vida de ese paciente cambió. Y así será. Totalmente. Mira, ahí justamente te voy a contar algo para darle rápidamente también a Huber la palabra, no que esté de oyente, sino de actuante. Porque no, tu cerebro no puede estar parado, querido Huber, no puede estar parado. Pero sí decirte una idea, Pedro, de que personalmente yo recuerdo en el clínico de Barcelona, cómo tuve de pacientes que me enviaban los dermatólogos por la temática que justamente te has tocado, el concepto de culpa y el error de la masturbación en los barritos y demás historias. Esa persona tenía que tener tratamiento psiquiátrico, cuidado, light, suave, de tercer nivel, si queremos llamarlo, pero tratamiento. ¿Y a dónde voy con esto? A que justamente esas figuras es lo que se llamaría la importancia de la psicoinformación y la psicoeducación, que con el profesor Canaval hemos hecho trabajos conjuntos al respecto de cómo psicoeducar a la gente en la sexualidad y psicoinformarla en lo que ocurre en esa sexualidad. Y con esto, bienvenido Huber, porque creo que es hora que tomes la palabra y te integres. Gracias, Carlos. Gracias, Pedro, por participar con capacitación, información sobre temas tan importantes que a veces a los profesionales de la salud se nos olvida. Y por supuesto que estamos hablando de piel y la importancia que tiene en sus aspectos eróticos y integrales en el concepto de sexualidad. Correcto. Pero por mi especialidad y por la ginecología, yo tengo que adentrarme en términos ginecológicos. Es normal, y eso esperamos. Y sí que es importante profundizar sobre el conocimiento dermatológico, en el caso particular en la mujer, por supuesto, porque vemos con mucha frecuencia, a Pedro le ha tocado, digamos, ese escenario clínico de las vulvitis, de las irritaciones en la zona perineal severas, hay una agresividad en el manejo, el uso de pañitos húmedos, alcoholados que terminan lastimando la piel, es una piel bastante delicada y poco cuidada, Yo a veces les pregunto a las pacientes en la consulta del hospital, en la consulta privada, sobre el cuidado de la piel de la vulva y la piel perianal, por ejemplo. Y la gente no hace cuidados de eso. O sea, con mucha frecuencia hay aplicación de cremas humectantes en el codo. El codo. En las manos, con frecuencia. Ahora que están abusando del alcohol glicerinado y el alcohol para matar el COVID, que ahora el COVID pues anda en las llantas de los carros, según parece, ¿no? Cuando es un virus respiratorio. Cierto, Entonces hay que cierto. desinfectar el carro y se quitan el tapabocas. Pero volviendo al tema de la agresividad. Se llama Huber, querido mío, una con Dios y otra con el diablo. Una vela y otra apagada. Chica, perdona. Entonces, fíjate que con mucha frecuencia las pacientes, las mujeres, por decir algo en particular, hacen una buena humectación de sus codos, ¿cierto? Que sufren, es una parte de la piel que sufre frente a la fricción crónica de las manos,
Pero cuando uno dice, ¿y qué crema aplicas en la vulva? Porque también hay la costumbre de hacer el aseo excesivo. Y yo hago esta comparación, Pedro, tú me vas a perdonar, pero es una comparación que uso con cierta frecuencia. Dice, normalmente una persona se cepilla los dientes 3 a 4 veces al día. ¿Qué pasa si te cepillas los dientes 10 veces al día? Pues lastimas el esmalte dental, lastimarías las encías. Lo mismo le pasa a la vulva cuando el exceso de jabón la lastima, porque los jabones tienen un componente abrasivo que quita esa grasa normal, que ayuda como ese manto protector, ¿cierto? Y el exceso de limpieza te termina lastimando, como el exceso de uso de protectores, como para dar un ejemplo. Entonces, el cuidado de la piel, bueno, en el caso particular, volví a hacer el paréntesis aquí, yo sé que ustedes venían haciendo una disertación muy interesante sobre la integralidad de la piel y su papel en el desempeño sexual del ser humano. Pero ahorita los voy a entrar en el escenario del área vulvar y perineal, que es el área que, pues, por supuesto, por mi especialidad, quisiera que pudiéramos tratar algunos aspectos del exceso de la limpieza, ¿cierto? El debilitamiento de la piel de esa área y cómo les ponemos una piel mucho más delicada a escenarios de trauma crónico y de dolor. Y por supuesto, cuando Correcto. hablamos de dolor, hablamos de menor placer sexual. Aprobadísimo. De ahí vendrían tantos casos de coitalgias, de dispareunias, que dicen que es de origen psicógeno y es de origen higiénico o por exceso de higiene, ¿o no, señores? Así es. Doctor Huber, gracias. Primero que todo, gracias por ir al grano. Nunca mejor dicho. Ocurre con mucha frecuencia que mis pacientes vienen por algo diferente a, no sé, vienen a una revisión de los lunares. Una revisión de los lunares. Bueno, claro, vas al vestir, ponte una bata y te reviso los lunares. No sé por qué mis pacientes piensan que, o muchas personas piensan que cuando te vas a revisar los lunares son los que te ven. Resulta que los lunares hay que revisarlos en todo el cuerpo. Y con muchísima frecuencia las mujeres me dicen, doctor, qué pena, pero es que estoy sucia. ¿Cómo así que está sucia? ¿Cómo así? Sí, es que tengo el periodo. Entonces ahí empieza ese concepto que también entra la dermatología ahí y que realmente muchas personas lo que hacen es que se hacen un gran trauma porque se quieren limpiar y limpiar y limpiar y pues realmente la limpieza se la quieren hacer es como acá arriba. Entonces justamente eso se ve muchísimo y pues doy paso de nuevo al doctor para que nos continúe contando. Sí, es cierto. Hay una deuda académica en los programas de medicina en general. Y la deuda académica, Carlos ha sido un abanderado a nivel latinoamericano del tema de estamos en deuda los profesores para hablar de sexología. Pero cuando hablamos de dermatología y sexología, la deuda es mucho más grande. Y hay bastante ignorancia en estos aspectos. Digamos, las herramientas de manejo son pocas. Y son pocas porque, digamos, cuando miramos cremas hidratantes o cremas que favorecen procesos de cicatrización, en los últimos 10 años estamos viendo ese escenario farmacológico en el armamentario del ginecólogo. Pero antes no existía, cuando la problemática viene de mucho tiempo atrás. Y hoy podemos decir que nos toca a muchos de los especialistas utilizar muchas de las herramientas del dermatólogo que están descritas para el cuidado de la cara, de la piel de la cara, por ejemplo, para poderla usar en la piel de la vulva, en los labios mayores, en el periné, en el pliegue intercrural. Son zonas que se debilitan por ropa muy ajustada, por exceso de abrasivos como los jabones o los limpiadores. Dinos, Carlos. Perdóname, por favor, sabes que yo te interrumpo por la confianza y cariño que nos tenemos, pero creo que esto, Pedro, es validísimo. Ojo, ahí sí como sexólogo tengo que reafirmarlo. Muchísimas ocasiones, una falta de sensibilidad o una, inclusive en la
entorpecimiento o dificultad del orgasmo en la mujer es por tener los pantalones hiperajustados más que los panties. Lógicamente, el roce en la zona genital, específicamente en el clítoris, hace que entienda que está muchísimo menos sensibilizado para el roce del placer, porque la ropa está súper ajustada. Adelante, perdona, pero es importante dejarlo que te en cuenta. Ok. Y entonces, digamos que la deuda la tenemos, porque nosotros, los que nos adentramos un poquito en el manejo de algunas afecciones dermatológicas, por ejemplo, en esa área, pues para volver a retomar el tema, empezamos a mirar aspectos de todas las opciones terapéuticas que en dermatología existen para recuperar ese tipo de epitelios. Porque en el armamentario meramente ginecológico de lo que nosotros tenemos, digamos, en un país como Colombia, es cortico, cortico, cuando el escenario debería ser mucho más amplio, porque es un área que se irrita, que se inflama. Y no estoy hablando de menopausia, que también obviamente es un escenario donde la atrofia contribuye de manera notoria a que la piel se adelgace, a que la fricción y el trauma sean mucho más contundentes cuando hay adelgazamiento de ese epitelio y de esa mucosa, pero también lo vemos en adolescentes y en el adulto, en la mujer adulta joven de entre los 20 y los 30 años con experiencias negativas, con una piel bastante irritada y lo que decía Carlos ahora, que está generando dolor, dispareunia y empieza a tener una especie de rechazo a las relaciones sexuales más frecuentes porque no hay una experiencia agradable. Y eso entonces genera aspectos negativos que van en el tiempo a disminuir el placer, no solamente de la mujer, sino también del comportamiento de una pareja. Así es. Y la otra cosa es que la industria, hablando de las pocas opciones que hay para el tratamiento de esas áreas, la industria va en el sentido contrario que nosotros. Porque para la industria es mucho más fácil vender directamente a los organizadores de la vida psíquica. Entonces, cuando uno le vende al miedo, al asco, al pudor y a la vergüenza, vende fácil, vende rápido. Entonces, digo que va en contravía porque es que ellos le están vendiendo al asco y le están vendiendo al pudor y le están vendiendo a la vergüenza. Entonces tienes que limpiarte, estás sucia, límpiate. Entonces tenemos una cantidad de baños, duchas, sustancias irritantes, vinagres, ácidos, una cantidad de antibacteriales, por supuesto, una cantidad de cosas que hacen un gran daño en el sitio y provocan las reacciones que el doctor está dando. Bueno, aquí intervengo yo, queridos colegas, como psiquiatra. Yo tengo una conferencia y un trabajo bastante importante en lo que es la manipulación de la información. Y aún peor, el maquiavelismo en la información, sobre todo en las áreas comerciales. En este momento estamos viviendo una pandemia de cuídese, que yo lo cuido. Yo soy muy bueno con usted, pero haga lo que yo diga que tiene que hacer. Se llama vulgar manipulación. Y como la gente está ansiosa de información, preocupada por lo que pasa hoy, mañana y siempre, y ahora peor, esas informaciones, esas manipulaciones de cómo haga lo que yo le diga, le va a ir muy bien. De lo contrario, el abismo y el averno. Aquí ni hay abismo, que estamos en el Valle del Cauca, que es amplio con palmeras maravillosas, y no hay ningún averno, porque estamos en la tierra. Entonces, Pedro, bravo por tus palabras. Te felicito como médico, como colega. Has dicho realidades claras. Debemos dejar que nuestros pacientes entiendan que la medicación es cuando el médico la medica, valga la españolada. La medicación es cuando el médico la medica. Lo demás es dejarse permitir que las influencias externas, llamémosle publicitarias, por no decir más, afectan a todo el mundo. No sé qué opináis. Y es que te crean, Carlos, una necesidad. ¿Cómo es posible que en un colegio te estén entregando muestras médicas de jabones íntimos en niñas prepúberes, en niñas que no han llegado a los 13 años de edad y ya les estás enseñando la obligación, entre comillas, de que tienen que hacerse un aseo en el área genital? O sea, esto es un mercadeo aberrante, una situación que nos ha llevado a cambios que, bueno, igual nos toca adaptarnos a los especialistas que manejamos este tipo de problemas para buscar soluciones que orienten a que nuestros pacientes no sufran tanto el dilema. Y
quiero hacer una acotación, un escenario de tópicos ahora, si me lo permiten, y es que hace unas cuantas décadas para acá, en este concepto de aseo desapareció el vello púbico. Desapareció el vello púbico. Ahora tener vello púbico es desaseo. Entonces, digamos que hay mujeres que dicen, doctor, usted me va a examinar, pero yo no me he rasurado. Y debí haberme rasurado el domingo, pero hoy miércoles no me he rasurado. Y claro, pero el vello púbico se volvió ahora un pecado. Cuando el vello púbico tiene un papel importantísimo en esa protección, en esa interfase entre el medio ambiente y la piel de la vulva, entre la ropa y la piel de la vulva. Pero ya no hay protector. Ahora al contrario, para poderlo rasurar a un buen nivel, hay que utilizar unas cremas depiladoras, hay que hacer procesos mucho más agresivos con láser o con otros equipos que permitan dañar el folículo piloso para poder tener una piel supremamente limpia, entre comillas. O sea, fíjense cómo cambia un escenario de la normalidad a lo que antes era anormal, ahora se volvió normal. Y al revés, lo que antes era normal, ahora es anormal. No puedo tener vello. Si tengo vello es malo. Y estoy hablando de mujeres en su etapa de la adolescencia que no han tenido experiencias sexuales, que estamos hablando de la niña totalmente, que simplemente es que está alejada del concepto de la relación de pareja, de coito, porque está viviendo su adolescencia, pero ya adquirió el concepto de limpieza integral y ese concepto que le vendieron, que no es un concepto médico, se lo venden, incluida el rasurado y la eliminación del vello púbico en las áreas genitales. Pedro, cuéntanos. No, yo creo, a ver, Pedro, perdona, entro en un aspecto de estética, de como hacíamos antes, la importancia de la psicoestética en sexología. Abrimos, cuando estabas entrando, Huber, con Pedro el tema, ¿te acuerdas, Pedro? La psicoestética sexual o la importancia de saberse cuidar. Bueno, ahí voy en un ejemplo que sirve perfecto para aplicar esa frase. Cierto es que un vello en plan vorágine de la época de Rubens, es decir, un vello púbico frondoso que poco menos que hay que abrirlo con caminos y carreteras, admitamos que es una figura que inclusive puede ayudar a la antihigiene. Pero de ahí al rasurado total, como tú muy bien dices, hay un espacio intermedio muy utilizado en Francia, por ejemplo. No olvidemos, queridos colegas, que Francia es el país de la sensualidad, el país de la cultura sexual, donde realmente han hecho muchas cosas psicoestéticas, de trabajo profesional y de área coloquial social. Lo digo por lo siguiente. Acordaros cómo ahí fue donde empezó a darse la forma del petit mignon. El petit mignon, es aquello del corte, no rasuramiento, no depilación, sino un corte, un cuidado del vello púbico. Cuidado del vello púbico para que esté menos largo y menos grande y menos, inclusive en ocasiones, hasta ciertamente si hay un cunilingus, por qué no decirlo claramente, pues complica un poco las cosas a nivel no solo estético, sino, en fin, práctico. Pero ¿dónde voy con el respeto que me trae el tema? Voy a que de tener un cuidado del vello púbico, controlándolo, haciéndolo hasta una figurita o un vello corto y aplicable a la zona estética de higiene válida para evitar irritaciones, como tú bien decías, Uber. De ahí al otro hay un trecho muy mal hecho, diría yo. ¿Qué opinas, Pedro? Sí, realmente la función, lo que pasa es que el vello púbico no está ahí por capricho. Naturalmente. Cumple una función de protección del área, de un área que es sensible y es delicada. Entonces, pues perder esa protección, ¿sí?, es realmente un problema y va a llevar a problemas y va a producir problemas. Y pues uno debería buscarse una vida lo menos problemática posible. Pero sí, efectivamente, se ha asociado con la higiene, se ha asociado con la limpieza, se ha asociado con miles de cosas y entonces pues ahora vamos a tener cada vez más problemas por la ausencia o la falta de protección en el área. Realmente es una situación que pues es lamentable. Debemos manejarla porque pues es que
desafortunadamente, aparte de estos escenarios donde podemos divulgar, que son tan importantes porque podemos divulgar este tipo de temas, pues nos quedamos, estamos compitiendo contra información masiva que pues ya se volvió parte del imaginario colectivo, que pues esto pues debe ser así. Entonces ahora ya todo el mundo sin pelo y todo el mundo sin vello público y todo el mundo eso. Y lo que es contrario a eso es suciedad. De nuevo, van derecho al asco. Entonces, pues bueno, ya ese es el asunto. Yo quería también dejar en el ambiente el otro tema que se relaciona con piel, que es el envejecimiento. El envejecimiento, que también es algo que vemos nosotros muy frecuentemente y que realmente es algo que nos lleva a la imagen, al cambio de la imagen con el paso de los años y de un fenómeno que estamos viendo cada vez más frecuentemente y es el querer esas personas que en lugar de exhibir el paso de la vida como parte de la experiencia, como parte de la vida, como parte de qué interesante este tipo que ya tiene algunas líneas de expresión. Ahora todos queremos vernos de 15. Y no sé qué ha visto el doctor Huber desde el punto de vista ginecológico en ese aspecto. Y yo después te comentaré en el psiquiátrico y el sexológico. Adelante, Huber. No, total. Siempre es importante el cuidado de la piel y aún, digamos, de limitar el envejecimiento de la piel. Va a ocurrir el fenómeno normal con el paso de los años. En ese orden de ideas, digamos, nosotros no hacemos cosmetología ginecológica, no lo hacemos, pero sí promulgamos el cuidado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de menopausia, vemos cómo la terapia de reemplazo hormonal estrogénica favorece el cuidado de la piel, favorece, digamos, que la conservación del colágeno se mantenga un poco más tiempo y eso ayuda indudablemente y es bueno. Y por supuesto yo, con el perdón de mis colegas, pues yo siempre voy a defender que la piel de la mujer y las bellezas de la mujer se deben mantener a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la vida. Y la belleza se mantiene aún con los cambios corporales. Porque, claro, la pregunta es, la belleza contra qué te mantienes? ¿Contra el de 15 años? ¿Contra la persona de 20? ¿O te mantienes con la belleza con respecto a las personas de tu misma edad? Entonces, en ese orden de ideas, siempre promulgamos porque la belleza debe contemplarse en el rango de la edad. Y hay procesos normales de envejecimiento, pero problemas normales de envejecimiento que a veces al hombre no lo aceptan, ¿eh? Fíjense la diferencia también. Al hombre nos aceptan los hilos de plata. Y hay muchas mujeres que dicen, qué interesante se ve el hombre. Pero en las mujeres también, en las mujeres por supuesto, que esos son aspectos interesantes. Y aspectos interesantes fíjense, de la madurez que adquiere la piel, que va, por supuesto, haciendo unos cambios propios del envejecimiento normal, que pueden ayudarse a retardar, pero no a frenar, y no intentar cambiar para parecerse como si uno tuviera 25 o tuviera 30 años cuando la persona está sobre los 60. Así que en el concepto de integralidad que yo los estaba escuchando al principio, porque recuerden que yo arranqué un poco tarde, pero no me perdía el audio de ustedes, la integralidad de la piel en el papel del desempeño de la sexualidad es importante. Y a medida que ocurre el envejecimiento y que los cambios ocurren en la piel, por supuesto que también hay que ser objetivos con ellos y darles la importancia que se merecen. Hombre, es muy importante lo que estamos comentando porque una vez más aquí se está viendo, estoy feliz de ver esa integración holística de especialidades. Todo estamos diciendo en el mismo idioma en nuestras propias áreas. Y lo decía por el tema de la piel, los años y las medallas. ¿Qué relación guarda la piel con los años y las medallas, queridos colegas? Se lo voy a explicar. Se lo dije una vez a una paciente con sus hermosos 65 años, muy atractiva, por cierto, para su edad, muy bien cuidada, qué lindo para ella. Y le dije, señora, sus años
y ciertas arrugas o ciertas facciones son las medallas que le da la vida a la experiencia de sus años. Y esa frase la quiero transmitir con toda la sinceridad a cuantos nos están viendo y oyendo. Porque la vida da medallas en los seres que las merecen. Porque otra cosa, y tú, Pedro, lo sabes mejor que nadie, puedes dar castigos en esa geografía, ya no del deseo, sino en esa geografía del propio sesgo facial, por la gente que tiene excesivas arrugas, por sus muecas de acidez, de amargura, de agresividad, y eso no es una expresión externa forzada, eso mucha gente, y tú lo sabes, ocurre. ¿A dónde voy con esto? Que la serenidad en la sensualidad y el ser receptivos con los años de la vida. Yo quería comentar algo importante aquí, que con los años, a ver, muy bien has hablado, Hubert, de la juventud y la fuerza. Es correcto. Y todos hemos vivido, hemos pasado por ella, porque es interesante que los más jóvenes crean que a nosotros no nos parieron de la edad que tenemos. Nosotros pasamos por la edad de ellos. Y muy bien pasado, por cierto. Entonces, basándonos en esa frase, algo dura pero real y recordable, es importante valorar que sí, la explosión de la juventud, después la fuerza de la madurez y finalmente esfuerzo, años dorados o una tercera edad, digamos de 50, 60 años en adelante, donde todavía lo sabéis igual que yo, porque recibís pacientes, hay deseo sexual, hay sentimiento de seducción, hay el concepto de la psicoestética y la sexología, la importancia del cuidarse, porque tienen la ilusión de hacerlo, así sea, fijaros, así sea para que las amigas y la gente, como dijiste, Pedro, muy bien al principio, las vean bien. Y el arte de seducir no está solo en mostrar, está en saberlo llevar. Y con los años, esas medallas se pueden llevar. Nosotros en ese aspecto tenemos dentro de los mismos dermatólogos, tenemos estilos muy diferentes, muy diferentes. Ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Las personas que están sobrecorregidas, las personas que están rellenadas, las personas que están con estos pómulos grandotes, con estos labios grandotes y todas estas cosas, pues básicamente son personas que llegan a un punto en que dice, bueno, doctor, usted ya me rejuveneció de los 30 a los 40, ya me rejuveneció de los 40 a los 50 y esto sigue cayendo, necesito que me quite todo eso. En ese punto hay colegas que dicen, bueno, yo sigo y entonces siguen rellenando y siguen poniendo y siguen haciendo y pues entonces ahí es donde los mismos procedimientos empiezan a coger mala fama. Uy, doctor, no me vaya a poner Botox, que eso es terrible. No. Entonces ese es el punto donde realmente se empiezan a tergiversar las cosas, donde el hecho de estar cuidado, o sea, es diferente dejarse deteriorar a, Bravo. a dejarse, a ir contra el tiempo, a ir contra la evolución normal, linda que tiene el ser humano. Entonces, y para eso yo quería preguntarle, porque estaba esperando que empezara este espacio, para preguntarle al doctor Hubert, cada vez más estamos viendo, ofreciendo rejuvenecimiento vaginal y despigmentación genital. Rejuvenecimiento vaginal, o sea, es un área completa, o sea, estética vaginal, estética vulvar, entonces, bueno, no sé. O sea, Alguien decía que cuando uno es martillo, todo lo ve puntilla. Y desafortunadamente nos volvimos comerciales, la gente se volvió comercial. Entonces te ofrezco rejuvenecimiento vaginal, pero la pregunta es, uno, estrechamiento de la vagina, cerramiento un poco de la entrada del introito vaginal, o estamos hablando de terapias con láser, terapias con otras acciones, digamos, que logran arrugar el tejido y hacerle contractura. Y todo ese tejido que sufre estas, digamos, mini quemaduras, ¿cómo se va a enfrentar luego al escenario normal de la vagina, que es el coito, por ejemplo? Entonces sí, hay mucha temática alrededor de esto, hay mucha explosión,
del famoso rejuvenecimiento vaginal. Y entonces, ¿quién necesita rejuvenecimiento vaginal? ¿La de 25, la de 30, la de 40 o la de 70? Y yo les pregunto a mis pacientes, ¿es que tú estás buscando un novio nuevo? ¿Te vas a enfrentar a un escenario nuevo de una persona nueva que quieres presentar tu vagina o tu vulva como una vagina o una vulva de 20, 30 años más atrás? ¿O es la integralidad del cuerpo? Porque uno, por más que se quiera, no puedes rejuvenecer, entre comillas, una parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo, por supuesto. Frente a la desnudez aparece la realidad. Pero sí ha habido bastante publicidad, mucho comercio detrás del escenario. Y cuando yo compro un láser, pues ofrezco rejuvenecimiento vaginal a todo el mundo. Pero doctor, yo tengo 18, se lo rejuvenezco. Y terminan rejuveneciendo lo que no se necesita. Ha habido un abuso un poco de estos temas. Yo quisiera abrir un paréntesis aquí porque en el chat pues, nos han hecho unas cuantas preguntas y ahí pues nos Sobre plantean todo a unas ti, sobre preguntas. todo a ti. Sí, que quisiera, digamos, tener un poco de acercamiento. Dice sobre un nombre comercial, si funciona en crema vaginal o en óvulos. Digamos, es un derivado que tiene una acción regenerativa muy importante, que es derivado del Triticum vulgare. Y es un producto que en nuestra especialidad ha mostrado resultados muy interesantes, que es en este caso el fitoestibuline, pues su nombre. Y la crema tiene acciones específicas, por ejemplo, sobre vulva, sobre entrada a la vagina, el introito vaginal, a diferencia del óvulo que tiene una acción que puede colocarse un poco más profunda. Entonces, ambos, digamos, sus funciones son importantes y pueden aplicarse cuando estamos en procesos de reparación y regeneración después de una cirugía, después de una episiotomía, después de un trauma o después de lesiones de extirpación de condilomas o quemaduras por productos cosméticos mal usados. Esa es, digamos, para contestar esa pregunta. Lo otro, pues quiero hacer resaltar allí, Carlos, lo que dice sobre que tenemos que aceptarnos en parte como somos. Digamos, aceptarnos quiere decir resignarnos, quiere decir que no todo lo tenemos que cambiar, por supuesto. Y hay otra pregunta en relación a la diferencia de la efectividad del promistreno frente al estradiol. Ambos vienen en cremas vaginales. El promistreno es un derivado estrogénico que logra tener un impacto sobre la mucosa vaginal muy interesante, sobre vulva muy interesante, muy bueno. Comercialmente se consigue en Colombia y su efecto es bastante bueno, como lo es el estradiol y el estriol también, que los tenemos en cremas y los tenemos en óvulos. Y ambos productos pueden ser utilizados en rejuvenecimiento, ahí sí, farmacológico de la vagina, porque a medida que se pierde el estrógeno a lo largo de la etapa de la posmenopausia, el adelgazamiento de ese grosor vaginal, pues podríamos decir que lo que hacen que es una vagina que ha ido envejeciendo, en este caso adelgazando, y que la hace más vulnerable a dolor, la hace más vulnerable al trauma. Entonces, los estrógenos locales aplicados de manera local, y en este caso, para la pregunta que nos hacen con relación al promistreno, también, digamos, logran mejorar, engrosar ese epitelio, mejorar la calidad, que la respuesta de ese epitelio glandular secretor permita, digamos, hacer una mejor lubricación. Sí, sí se logra y con ambos se pueden tener objetivos importantes. Yo los uso los dos y puedo decir con tranquilidad que los resultados son bien interesantes. Y la otra pregunta que nos hacen es que para manejar la sequedad vaginal a las mujeres con síntomas muy molestos y en vagina, este tipo de productos, claro que van a ayudar, por supuesto que van a ayudar, pero no solamente ellos, podemos utilizar, y ahí sí quisiera que pudiéramos hacer un poquito de énfasis porque también el auditorio nos exige, para mis compañeras panelistas, y nos exige, digamos, en recomendaciones y en tips que pueden ser prácticos e importantes. Y lo hablábamos la vez pasada con Carlos en relación al uso de algunos lubricantes que, si bien ayudan, digamos, para el momento del coito, algunos pueden ser
tener una función hidratante más importante que pueden ayudar para el favorecimiento de los ejercicios que terminan fortaleciendo el piso pélvico. Y allí, la vez pasada hablamos un poquito del ácido hialurónico. Correcto. Y su importancia en este tipo de productos vaginales. Entonces, pues, abro el escenario para que podamos hablar un Bueno, ahí poco lo alrededor malo es de que eso. yo tengo que hacer un poquito del hombre negro, del hombre malo, porque nos quedan 3 a 5 minutos. Y yo creo que las preguntas, pues habrá que obviarlas en este momento porque tenemos algunas cosas más en nuestro cerebro para comunicar. Con respeto y cariño a los que nos quieran hacer preguntas, pues evidentemente hay 2 cosas, son muchos, y si uno repite pregunta, pues poco menos se convierte en un soliloquio, a lo cual debemos es ceñirnos al tiempo y sobre todo las expresiones nuestras que queremos comunicar con ustedes. Yo quisiera, basándome en esto, dejar algo importantísimo, queridos colegas, que es la gerontosexología en la geografía del deseo. Hago la pregunta a mis 2 colegas, estamos a punto, quisiera un concepto, estamos como en las entrevistas que todos hemos tenido en televisión, un concepto rápido, un tip de cada uno sobre el concepto de la geografía del deseo pasados los años. Cuando aún queda agua, cuando aún quedan ríos, cuando queda verde en las montañas, pero esa geografía va cambiando. Doctor Pedro. Yo voy a contestar una pregunta y a dar el concepto en el mismo acto. Perfecto. Muy cierto, doctor, tenemos que aceptarnos como somos. Hay una persona que está diciendo eso y pues lo celebro, claro que sí, pero mi opinión es que no tenemos que aceptarnos como somos. Yo creo que nosotros vinimos a esta vida a ser felices y la felicidad es un aspecto que tiene muchas vertientes, no solamente cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos, sino cómo nos integramos a la sociedad. Entonces, no se trata de aceptarnos como somos, no se trata de resignarnos, efectivamente, se trata de buscar la felicidad. Y al buscar la felicidad, cuando uno busca la felicidad, en ese momento uno integra todo. Si para esto te quieres peluquear, si para esto te quieres pintar las uñas, si para esto te quieres hacer un rejuvenecimiento facial, pues háztelo. O vaginal, ya cada uno, coño. Que tú viniste a esta vida a ser feliz. Entonces, es buscar la felicidad lo más importante en cualquier etapa de la vida. Y eso lo logramos entender lo que esa persona, entender las búsquedas de las personas, lo logramos poniéndonos en los zapatos del otro. Si nosotros nos ponemos, esta persona tiene estas cosas, tiene tantos años, tiene tantas cosas, quiere de su vida, ¿cómo ayudamos a los otros a ser felices? Entonces, vamos a ser felices nosotros y vamos a ayudar a los demás a ser felices ellos. Maravilloso, completamente de acuerdo contigo porque algo hay que quiero añadir en un segundo a los 2 queridos colegas. La resignación puede guardarse para aspectos de tipo religioso con todo respeto, para aspectos de tipo fisiológico es muy diferente porque la filosofía o la religión o la teología pueden dar resignaciones en conceptos de ese aspecto, pero nuestra parte como médicos está para que la gente se encuentre bien, satisfecha de sí mismo, que no tenga que resignarse, sino que tenga que superarse. Ese es mi concepto. Huber, por favor. Nada, hiciste ahora un comentario importante que daría pie a otra reunión, Pues yo que es la gerontología. Y yo ahí te diría, Carlos, y a Pedro, pues obviamente que ustedes son amplios conocedores del tema, de la importancia de la piel en el adulto mayor. Claro, claro, En el aspecto sexual claro. estoy hablando. La gerontosexología, Huber, la gerontosexología. Total, porque digamos, algunos aspectos ya se han perdido, digamos, a veces hasta es difícil obtener un orgasmo. A veces, digamos, el coito se les vuelve a veces un enredo, digamos, la misma erección ya no llega a tener la potencia, pero la caricia, el abrazo, el escudriñar escenarios que en una época fueron agradables y que ahora deben retomarse otra vez, porque la sexualidad no es solamente penetración, estamos hablando de una integralidad que fue con que se abrió este escenario académico que Carlos nos ha invitado muy amablemente y que en esa integralidad la piel, a medida que se avanza en edad, adquiere
un comportamiento trascendental, de placer, Muy de bien. placer, en pro de esa felicidad. Fíjate de lo que estaba hablando Pedro ahora, la importancia. Entonces, cuando tú hablas de gerontosexualidad y estamos hablando de la geografía, entonces decimos, bueno, pues por supuesto que es un escenario importante para madurar, para fortalecer en las parejas, para escudriñar, digamos, las caricias, los juegos de la sexualidad, que no necesariamente tienen que terminar en penetración. Además, yo digo una cosa, Huber, ya que toca ese punto. Aquí vuelvo a insistir en algo tan importante como es la psicoeducación y la psicoinformación. Y tú también dijiste algo, que Pedro lo reafirmó, en cómo estamos debiéndole a la sexología médica muchas áreas médicas porque no nos formamos. En aquella época en que estamos y en la actualidad tampoco es que se estudie mucha sexología en nuestras áreas académicas, en la intensidad horaria académica, seamos claros. Hay que ir a diplomados específicos de posgrado, a especialidades de sexología hay en muy pocos lugares. En Francia, exactamente la en París, en Toulouse, en Marsella hay otro en Alemania, exactamente cerca de Frankfurt. En fin, hay que irlo buscando como si fuera a buscar la mina de oro. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Los máster. Yo soy máster por la Universidad de Valencia, la primera promoción hace algunos años, y ha ido maravillosamente bien para difundir una sexualidad clínica, asertiva, responsable y hedonística, satisfactoria, sin aspectos negativos, sino con gratificaciones. Entonces, si basamos en esa idea de la psicoinformación y la psicoeducación, dejo aquí mi pensamiento a que muchos piensen en que eso lo podemos hacer nosotros y otros también lo pueden hacer como nosotros. Me refiero a colegas o educadores sexuales dentro de su área, evidentemente, no en las patologías, porque eso es reservado a la medicina. Pero por favor, que comentemos y comuniquemos que la sexualidad, como dijimos al principio, no es un misterio, no es una cosa rara, no es ningún horror ni una desvirtuación de la realidad, y menos aún una situación negativa. Cuando la sexualidad es negativa, se llama violencia sexual, acoso sexual, agresión o violación. Hablamos de cuando se desea, más aún se necesita para continuar viviendo. No sé vosotros qué opinas al respecto, pero quisiera una cerrada vuestra, por favor. Hubert, tienes la palabra. No, me dejaste sin palabras. No creo. Nadie te cree, Hubert, nadie te cree. No, es Y así. en todo el mundo. Es así, digamos, estamos en deuda para ampliar los conocimientos de la sexología que cada vez descubrimos que es muy grande. Eh, las escuelas de medicina en el mundo han dejado el tema muy a un lado. De hecho, en algunas escuelas lo han dejado solo para el escenario de la psicología, pero estamos hablando de sexología médica, de aspectos de contundencia médica. No estamos hablando de sexología desde el punto de vista de la psicología, que es muy importante, por supuesto. Estamos hablando Pero de... para reafirmarme, perdona, te suplico que me perdone la interrupción, pero reafirmando tus palabras, no olvidemos que una disfunción sexual evidentemente puede ser orgánica y evidentemente puede ser psicógena, pero por encima de todo es mixta cuando se unen las dos, porque las conductas evitacionistas, los celotipias, las situaciones de baja autoestima, etcétera, dan en esos casos en las dos vías, sea orgánica o sea psicógena. Por tanto, lo que tú dices es correcto. Medicina tiene que controlar mucho más el área de sexología. Y nosotros lo vemos en menopausia cuando las grandes encuestas que se han hecho en Europa, se han hecho en Australia, en Estados Unidos, en mismo Latinoamérica hemos desarrollado encuestas gigantescas cuando se les pregunta a las pacientes que tienen algún grado de disfunción sexual en la menopausia, cuál ha sido la facilidad para abordar el tema en la consulta con el médico. Los porcentajes donde el médico hace preguntas sobre el desarrollo de la sexualidad de una paciente en menopausia son muy chiquiticos, no llegan ni al 10% de los médicos. Sí. En las experiencias de Rosella Nappi, en las publicaciones que ha hecho de 5 países en Europa, solo era el 7% de los médicos tocando tópicos de sexualidad en las pacientes que llegan a la consulta de menopausia.
7% de los médicos. Quiere decir que hay un 93% que no preguntan absolutamente nada. Y entonces cuando uno se interroga, ¿y por qué el médico no pregunta? Probablemente porque no sabe. Y uno a lo que no sabe no se le mete. A lo que no sabe no se le mete. Uno le saca el cuerpo. Es como, digamos, doy un paso al costado. Claro, el problema es que la paciente se enfrenta a un escenario de ignorancia en donde nadie le va a ayudar a resolver el problema. Eso pasa con frecuencia. Bien, Pedro, tu tiempo. Lo que pasa es que no podemos desconocer que seguimos siendo seres humanos y nosotros cargamos a cuestas la crianza que nos dieron. Nuestra civilización occidental así lo hace y así lo ha hecho por siglos. Entonces yo diría, y realmente para hacer un cierre, yo diría que debemos quitarle el pudor a la academia, porque es que una de las razones por las que nos enseña es porque inconscientemente de chiquitos, desde el niño que está descubriendo su pene, nos han regañado desde toda la vida por andarse cogiendo, no suéltese eso. ¿Sí? Entonces, y eso lo llevamos hasta nuestra adultez, y esto lo llevamos hasta nuestra ancianidad, y esto lo llevamos toda la vida. Ajá. Nosotros como académicos, nosotros como divulgadores, tenemos la responsabilidad de quitarnos primero ese pudor para quitárselo a la academia. Entonces, debemos quitarle el pudor a la academia. Desde luego, quiero que aquí se reafirme qué maravilla de no hacer una autocrítica aquí nosotros mismos porque sería ridículo, pero sí una síntesis de todo lo sintetizado, por llamarlo de alguna manera, porque hemos sintetizado. Hagamos una pequeña síntesis y hacer una valoración para nuestros queridos oyentes y para nosotros mismos. El humanismo con que hemos mantenido el concepto de la charla, la integración interdisciplinaria de nuestras especialidades, la importancia de potenciar la sexología en sus diferentes áreas y aún más, ese concepto que saliendo de nuestra profesión hemos llegado a hablar de filosofía, hemos llegado a hablar de humanismo, de posturas humanas, conductuales, ajenas a cualquier área clínica, simplemente del ser humano por estar en el mundo. Yo de verdad quiero agradeceros con toda mi alma, con toda mi sinceridad, estas frases, estas oraciones, estas maravillosas ideas y conceptos que hemos podido lanzar. Gracias a los dos. Y bueno, estamos ya en este momento en que son 8:10 pasadas, parece mentira, pero tempus fugit, como decían los latinos, el tiempo vuela y debemos despedirnos para no sin olvidar el orgullo de la frase tuya del pudor académico, hay que quitarlo. El concepto tuyo, Huber, en mi entender, de cómo hay que valorar la importancia de la ginecología en la parte dermatológica, no únicamente en la parte mecánica de una estación obstétrica, ginecológica, sino área de entrar en la geografía del deseo como en la piel. Que tengamos una feliz noche a nuestros queridos escuchas y visuales. Hombre, de verdad, gracias por acompañarnos y espero que sea una más. Y ahora quisiera que sacáramos las fotos nuestras y nuestras áreas de dirección o teléfono para si alguien quiere despedirnos con ello, nos vean, nos contacten, nos consulten o simplemente nos saluden. Gracias a todos. Muy bien, ha sido un honor. Muchas gracias. Encantado de verlos. Gracias, buenas noches para todos. Bendiciones. Imagen hasta que se cierra el plató. Bueno, pues, chicos, una gran noche, una gran resto de semana y un feliz día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.